Niña muda encontró a el millonario. En el lodo. Lo que pasó. Después, es increíble el abismo y la sentencia silenciosa. El cielo no estaba lloviendo, estaba castigando. Cada gota fría golpeaba como un martillo de hielo contra la roca negra y afilada del acantilado, disolviendo la realidad en una cortina gris y furiosa. El viento aullaba con la fuerza de 1000 demonios, tirando de la tela empapada del traje azul marino hecho a medida, una prenda que costaba más de lo que una familia entera de esa región ganaba en 10 años. Ahora, ese traje italiano no era más que un trapo pesado, sucio y desgarrado, que arrastraba a don Marcelo Valladares hacia el vacío. Marcelo, el hombre ante quien temblaban alcaldes y empresarios, estaba de rodillas en el lodo. Su respiración era un jadeo agónico, mezclado con el vapor helado de la tormenta. Sus manos, cuidadas con manicura semanal, ahora sangraban, aferrándose desesperadamente a la superficie resbaladiza de la cornisa. Su costoso reloj suizo, una pieza de ingeniería perfecta diseñada para resistir profundidades marinas, chocaba inútilmente contra la piedra, marcando los segundos de una muerte que parecía inevitable. ¡Ayuda!, gritó, pero el viento se tragó su voz, convirtiendo su orden autoritaria en un chillido patético. Nadie podía oírlo. Estaba solo. El hombre que había construido un imperio textil sobre la eficiencia y la frialdad estaba a punto de convertirse en una mancha más en el fondo del barranco. Su bastón de madera rústica, el único apoyo que le quedaba, se clavaba precariamente en un montículo de tierra blanda que cedía centímetro a centímetro. Pero entonces, al alzar la vista, la vio. No era un equipo de rescate. No era un helicóptero. No era uno de sus guardaespaldas armados. Era ella, la niña. Sentada sobre una roca saliente, inmune al peligro, estaba la pequeña figura que él había despreciado con tanta vehemencia apenas unas horas antes. Rosita. Su cabello, trenzado de manera desordenada, goteaba agua sobre su rostro sucio, un rostro marcado por la pobreza y el sol inclemente del campo. Llevaba ropas beige, andrajosas, tallas demasiado grandes para su cuerpo escuálido, que ondeaban violentamente con la tormenta. Lo que heló la sangre de Marcelo no fue el frío, ni la caída inminente, sino la mirada de la niña. Sus ojos oscuros, profundos y antiguos, lo observaban sin odio, pero también sin compasión. Era una mirada de curiosidad absoluta, como quien observa a un insecto luchar contra la corriente. Entre ellos, uniendo el mundo de la opulencia caída y la miseria digna, había una cuerda, una soga áspera, vieja, deshilachada en varios puntos. Rosita sostenía un extremo con sus manos pequeñas, llenas de callos y cicatrices. El otro extremo colgaba a medio metro de la mano extendida de Marcelo. ¡Niña!, bramó él, tosiendo agua y lodo. ¡Tira la cuerda! ¡Dámela! Rosita no se movió. El estruendo de un trueno sacudió la tierra, y Marcelo sintió cómo su pie derecho resbalaba, perdiendo el apoyo. Su cuerpo se sacudió, quedando suspendido solo por la fuerza de su brazo izquierdo y la fricción de su pecho contra la roca mojada. El pánico, un sentimiento que Marcelo creía haber extirpado de su ser años atrás, lo invadió con la fuerza de un tsunami. «¡Te daré lo que quieras!», gritó, la desesperación rompiendo su fachada de control. «¡Dinero! ¡Oro! Puedo comprarte una casa, a ti y a tu familia. Solo dame la maldita cuerda». La niña parpadeó lentamente. El agua corría por sus mejillas mezclándose con la suciedad, pero su expresión permanecía inalterable. Ella era muda, eso le habían dicho en el pueblo. La loquita del silencio, la habían llamado sus asesores. Pero en ese momento, su silencio era más ruidoso que cualquier discurso. Marcelo estiró la mano, sus dedos temblando, rozando el aire vacío. Estaba tan cerca, y a la vez, a un universo de distancia. En ese instante, suspendido entre la vida y la muerte, el tiempo pareció detenerse. Marcelo vio su propio reflejo en los ojos de la niña. No veía al poderoso magnate textil, veía a un hombre patético, cubierto de barro,
suplicando por la misericordia de alguien a quien ni siquiera consideraba humano hasta ese día. La ironía era cruel y perfecta. Todo su poder, sus cuentas bancarias en Suiza, sus propiedades en la costa, sus acciones en la bolsa. Nada de eso servía para cerrar esos 50 centímetros que lo separaban de la salvación. Su vida, esa vida grandiosa y arrogante, pendía literalmente de las manos de una niña que no tenía zapatos. Rosita inclinó la cabeza ligeramente. Apretó la cuerda. Marcelo vio cómo los nudillos de la niña se ponían blancos por la fuerza. ¿Lo salvaría? ¿O simplemente estaba esperando el momento exacto para soltarlo y ver cómo la gravedad hacía justicia? El bastón de Marcelo crujió. La tierra bajo él cedió. «Por favor», suplicó él, una palabra que no había usado en décadas. Su voz se quebró, no por el esfuerzo, sino por el terror absoluto de la soledad. «No me dejes morir». En ese segundo de terror absoluto, la mente de Marcelo no fue hacia el futuro, sino que fue arrastrada violentamente hacia el pasado inmediato, hacia el sol, hacia el momento exacto donde selló su destino. El precio de la soberbia. 6 horas antes, el mundo era un lugar muy diferente. No había tormenta, solo un sol radiante y despiadado que iluminaba la miseria del pueblo de San Juan de las Alturas, haciendo que el polvo dorado flotara en el aire caliente. Una caravana de 3 camionetas negras, blindadas y relucientes, rompió la paz del lugar, levantando nubes de tierra que cubrieron a las gallinas sueltas y a los ancianos sentados en los pórticos. Los vehículos, bestias de metal y lujo, se detuvieron frente a los terrenos baldíos que bordeaban el acantilado. La puerta de la camioneta central se abrió y un chofer uniformado corrió para ofrecer su mano, pero Marcelo Valladares lo ignoró, bajando con un salto ágil. Llevaba el mismo traje azul marino, entonces impecable, sin una sola arruga. Se ajustó las gafas de sol de diseñador y miró el paisaje no con admiración, sino con la codicia de un conquistador. «Aquí», dijo señalando el horizonte con un gesto amplio. «Aquí irá la piscina infinita. Quiero que la vista al barranco sea exclusiva para la suite presidencial». A su lado bajó Débora, alta, esbelta, con un vestido blanco que parecía desafiar la suciedad del entorno. Se abanicaba con una mano mientras miraba con asco las casas de adobe y lámina que se veían a lo lejos. «Es perfecto, Marcelo», dijo ella con una voz melosa que no llegaba a sus ojos fríos. «Pero tendrás que hacer algo con el olor y con esa gente». «A los turistas no les gusta ver pobreza cuando pagan $5,000 la noche». Marcelo soltó una risa seca, encendiendo un cigarro importado. «No te preocupes, querida. El dinero es el mejor desinfectante. Compraremos las tierras a precio de remate. Si no venden, el alcalde me debe suficientes favores para expropiarlos por seguridad. En 6 meses, este basurero será un paraíso». Fue entonces cuando la vio por primera vez. Un grupo de niños del pueblo se había acercado, observando los autos con bocas abiertas. Mantenían la distancia, intimidados por los guardaespaldas de trajes oscuros. Pero una niña se separó del grupo. Rosita caminaba descalza sobre las piedras calientes. Llevaba en sus manos algo que protegía con celo. Se acercó a Marcelo, esquivando al jefe de seguridad que intentó bloquearle el paso. Marcelo, curioso por la audacia de la pequeña criatura, hizo un gesto para que la dejaran pasar. «¿Qué quieres?», preguntó él mirando su reloj, impaciente. Rosita no habló, no podía. Simplemente alzó sus manos sucias hacia el hombre impecable. En ellas sostenía una flor silvestre, una orquídea rara que crecía en los bordes del precipicio, de un violeta intenso y hermoso. Era su ofrenda. En su inocencia, la niña creía que aquel hombre importante merecía ver la belleza de su tierra. Era un gesto de bienvenida, de paz. Marcelo bajó la vista. Miró la flor. Luego miró las uñas negras de tierra de la niña y la mancha de barro en su vestido. Sintió una repulsión física. Para él, la pobreza era una enfermedad contagiosa. Y esa niña era el síntoma. «Quita eso de mi cara», dijo Marcelo con voz gélida. Rosita, sin entender el rechazo, insistió, estirando la flor un poco más.
rozando con un pétalo la manga del saco de Marcelo. El movimiento fue instintivo y brutal. Marcelo manoteó con fuerza, golpeando la mano de la niña. La orquídea voló por el aire y cayó al polvo. «¡Te dije que te largues!», gritó él, sacudiéndose la manga como si le hubiera tocado un leproso. «¡Mira lo que has hecho! Has ensuciado Cachemir italiano con tu mugre». El sonido del golpe resonó en el silencio del campo. Los otros niños retrocedieron, asustados. Rosita se quedó inmóvil, mirando su flor aplastada bajo la suela del zapato de cuero lustrado de Marcelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no emitió ningún sonido. Su boca se abrió en un grito mudo de dolor y vergüenza. Débora soltó una carcajada cruel, acercándose a Marcelo y pasando su mano por el brazo de él. «Dios mío, Marcelo, son como animales. Ni siquiera entienden el idioma». Se inclinó hacia Rosita, con una sonrisa de depredadora. «Vuelve a tu agujero, rata muda. Aquí no hay comida para ti». Marcelo pisó la flor con fuerza, girando el talón para triturarla en la tierra, asegurándose de que la belleza fuera destruida por completo. «Seguridad», ordenó sin mirar atrás. «Saquen a esta gente de mi vista. Me dan dolor de cabeza. Y asegúrense de cercar el perímetro. No quiero que nada de esto se acerque a mi inversión». Mientras los guardias empujaban a los niños, Marcelo y Débora se dieron la vuelta para caminar hacia el borde del acantilado, discutiendo sobre mármoles y arquitectos, ignorando por completo que acababan de romper el corazón de la única persona que, horas más tarde, tendría el poder de decidir si vivían o morían. Rosita se quedó allí, sola en el polvo, recogiendo los restos de su flor. Miró la espalda del gigante de traje azul. No había odio en su corazón infantil, pero había una profunda tristeza. El cielo, hasta entonces despejado, comenzó a oscurecerse rápidamente. Nubes negras, cargadas de electricidad, se arremolinaron sobre el acantilado, como si la naturaleza misma hubiera presenciado la ofensa y estuviera preparando su respuesta. La justicia divina no siempre llega con trompetas, a veces llega con una tormenta y un resbalón en el lodo, y Marcelo Valladares, en su inmensa soberbia, caminaba directo hacia su juicio, la traición de sangre. El cielo se había cerrado por completo sobre el acantilado, transformando el día en una penumbra grisácea y amenazante. El viento ya no susurraba, rugía, arrancando hojas de los árboles y levantando remolinos de polvo que golpeaban los rostros de Marcelo y Débora. Los guardaespaldas se habían retirado a las camionetas por orden de Marcelo, dejándolos solos en el borde del precipicio para discutir asuntos privados. Fue el error más costoso de su vida. Marcelo sostenía su teléfono satelital con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. La pantalla brillaba con un correo electrónico encriptado que acababa de recibir de su auditor privado en Zúrich. Las cifras no mentían, y la verdad quemaba más que el frío viento que cortaba sus mejillas. «¿Creíste que no me daría cuenta?». La voz de Marcelo era baja, peligrosa, cortando el ruido de la tormenta como una navaja. $5 millones transferidos a una cuenta en Islas Caimán bajo el nombre de tu madre. Falsificación de firmas en las actas de la junta directiva. ¿Me tomas por estúpido, Débora?» Débora, que hasta ese momento había estado fingiendo preocupación por el clima, se detuvo en seco. Su postura cambió. La mujer sumisa y aduladora desapareció en un parpadeo, reemplazada por una estatua de hielo. Se giró lentamente hacia él, y por primera vez, Marcelo vio la verdadera naturaleza de la mujer con la que planeaba casarse. No había miedo en sus ojos, solo un cálculo frío y despiadado. «Te tomo por lo que eres, Marcelo», respondió ella, gritando para hacerse oír sobre el trueno que retumbó en la distancia. «Un tirano. Un ególatra que revisa hasta el último centavo, pero que no es capaz de ver que su imperio se desmorona por dentro». Marcelo dio un paso hacia ella, su rostro contorsionado por la ira. La lluvia comenzó a caer, pesada y violenta, empapando sus ropas de diseño en segundos. «Estás acabada», escupió él con el agua escurriendo por su frente. «Mañana mismo mis abogados te destruirán. Te irás de mi casa sin nada. Volverás a la inmundicia de donde te saqué. Te haré meter en la cárcel hasta que te pudras». Débora sonrió.
Fue una sonrisa terrible, vacía de humanidad. Dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal, aprovechando que estaban peligrosamente cerca del borde irregular del acantilado, donde el lodo comenzaba a formarse bajo sus pies. «No, Marcelo, no harás nada de eso», dijo ella con una calma espeluznante, «porque para denunciarme necesitas estar vivo». La comprensión golpeó a Marcelo un segundo demasiado tarde. Vio cómo la mano de Débora, con sus uñas perfectamente esculpidas y pintadas de rojo sangre, se dirigía hacia su pecho. No fue un empujón de una pelea acalorada. Fue un movimiento técnico, preciso, ejecutado con toda la fuerza de su cuerpo. «Muere de una vez, viejo avaro», gritó ella. El empujón lo tomó por sorpresa, desequilibrándolo sobre el barro resbaladizo. Sus zapatos de suela de cuero, inadecuados para el terreno, patinaron sin control. El mundo de Marcelo se invirtió. El cielo giró, el suelo desapareció. Sus manos arañaron el aire, buscando algo, cualquier cosa, pero solo encontraron vacío. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras caía hacia atrás, golpeándose violentamente el hombro contra una roca saliente 1 metro más abajo. El dolor fue cegador. Por puro instinto de supervivencia, logró clavar los dedos en una grieta llena de raíces y lodo, deteniendo su caída fatal, quedando colgado sobre el abismo, oculto de la vista superior por el borde del precipicio. Arriba, Débora se asomó con cautela, protegiéndose los ojos de la lluvia torrencial. Miró hacia la oscuridad del barranco. Solo vio niebla, rocas afiladas y el mar furioso rompiendo cientos de metros más abajo. No vio a Marcelo aferrado desesperadamente a la cornisa oculta. «Adiós, amor mío», susurró ella, limpiándose las manos mojadas en su vestido, como si se quitara una mancha molesta. «Seré una viuda muy rica y muy triste». Sin mirar atrás, Débora dio media vuelta y corrió hacia las camionetas, fingiendo pánico, gritando a los guardaespaldas que Marcelo había resbalado, que el viento se lo había llevado, que había sido una tragedia inevitable. El sonido de los motores alejándose a toda velocidad fue el último clavo en el ataúd de la esperanza de Marcelo. Estaba solo, traicionado por la mujer que dormía a su lado, abandonado a su suerte en medio de la nada. La sangre manaba de su hombro dislocado, mezclándose con el lodo. Su fuerza se agotaba. Fue en ese momento de soledad absoluta, cuando la muerte le respiraba en la nuca, que escuchó el sonido de unos pies descalzos acercándose sobre la roca. La decisión de la inocente, de vuelta al presente, en el filo de la navaja. Marcelo Valladares colgaba del extremo de la cuerda, balanceándose sobre el vacío. Arriba, Rosita sostenía su vida en sus manos lastimadas. La tormenta estaba en su punto álgido, convirtiendo el escenario en un infierno de agua y viento. La mente de Marcelo era un torbellino de terror y culpa. Recordó la flor aplastada, recordó sus palabras: «Quita eso de mi vista». La lógica del mundo que él conocía, un mundo de transacciones, de ojo por ojo, le gritaba que ese era su final. La niña tenía todas las razones para soltar la cuerda. Tenía el poder de la venganza perfecta. Nadie la culparía, nadie sabría siquiera que ella estuvo allí. Él era el monstruo que la había humillado. Ella era la víctima con la oportunidad de oro. «Suéltame ya», gimió Marcelo cerrando los ojos, esperando el impacto final. «Hazlo. Me lo merezco». Pero la caída no llegó. En lugar de eso, sintió un tirón brusco, firme. Abrió los ojos, incrédulo. Rosita no estaba soltando la cuerda. Al contrario, la niña estaba luchando con una ferocidad que desafiaba su complexión frágil. Había enrollado el extremo de la soga alrededor de su propia cintura y ahora se estaba echando hacia atrás, usando su propio peso como contrapeso. Sus pies descalzos se clavaban en el barro, buscando tracción, resbalando y volviendo a clavarse. La cuerda áspera se hundía en la piel de sus manos y de su torso, probablemente quemándola, cortándola, pero ella no emitía ni un solo sonido de queja. Sus dientes estaban apretados, sus ojos entrecerrados por el esfuerzo titánico. Marcelo vio algo que lo sacudió hasta la médula. Rosita estaba llorando.
pero no eran lágrimas de miedo por ella misma. Eran lágrimas de esfuerzo y desesperación por salvarlo a él. A él, que la había tratado como basura. Esa revelación fue más dolorosa que el hombro dislocado. La pureza de su acto le atravesó el alma como una lanza. No había cálculo. No había interés. Solo una humanidad pura y cruda que él había olvidado que existía. La niña giró la cabeza frenéticamente, buscando ayuda en su entorno. Vio el tronco de un viejo árbol seco, a unos metros de distancia, retorcido y firme. Comprendió que no podría sostener al hombre pesado por mucho tiempo más. Con un movimiento rápido, arriesgando ser arrastrada hacia el borde, Rosita se lanzó hacia el árbol. La cuerda se tensó violentamente, arrastrando a Marcelo 1 metro hacia arriba, golpeándolo contra la pared de roca. Él gritó de dolor, pero entendió lo que ella intentaba hacer. ¡Átalo!, gritó él, tosiendo. ¡Átalo al árbol! Rosita llegó al tronco. Sus dedos pequeños y torpes por el frío lucharon con la cuerda mojada y rígida. Hizo un nudo, luego otro y otro más, asegurando la línea de vida con una destreza nacida de la necesidad. Una vez asegurado, ella no se detuvo. Volvió al borde, se tiró al suelo sobre el lodo para tener mejor centro de gravedad, y comenzó a jalar la cuerda con sus manos, centímetro a centímetro. ¡Ayúdame!, pareció gritar con sus ojos. Marcelo, inspirado por el coraje de la pequeña, sacó fuerzas de donde no las tenía. Clavó las puntas de sus zapatos caros en las grietas, impulsándose hacia arriba mientras ella jalaba. Era una danza agonizante y lenta. Subían milímetros, resbalaban, volvían a subir. El traje de Marcelo se desgarró por completo en las rodillas y los codos. Su piel se raspó hasta sangrar. Ya no era el millonario intocable. Era un animal luchando por sobrevivir, arrastrándose por el fango, dependiendo de una niña muda. Finalmente su mano derecha alcanzó el borde superior del acantilado. Sus dedos se cerraron sobre una raíz saliente. Con un último rugido de esfuerzo, impulsado por la adrenalina y el terror, Marcelo lanzó su cuerpo hacia adelante, rodando sobre la hierba empapada y el lodo negro, lejos del abismo. Quedó tendido boca arriba, con el pecho subiendo y bajando violentamente, tragando aire como si fuera el néctar más dulce. La lluvia golpeaba su cara, lavando la sangre y el sudor. Pero no podía lavar la vergüenza. Estaba vivo, lentamente, con el cuerpo temblando por el shock. Giró la cabeza. A su lado, sentada sobre sus rodillas, estaba Rosita. Estaba exhausta, respirando con dificultad. Sus manos estaban en carne viva, rojas e hinchadas. Su vestido beige estaba cubierto de barro oscuro. Marcelo esperó. Esperó que ella le pidiera algo. Esperó que extendiera la mano exigiendo una recompensa. Así funcionaba su mundo. Pero Rosita simplemente lo miró, verificando que estuviera a salvo. Luego, con una ternura que destrozó las últimas defensas de Marcelo, extendió su mano temblorosa no para pedir, sino para tocarle el hombro herido, como preguntando, ¿te duele? El hombre de hierro se rompió. Marcelo Valladares, el tiburón de los negocios, el hombre que no había llorado ni en el funeral de su padre, sintió como un sollozo convulso subía por su garganta. Se cubrió el rostro con las manos sucias y lloró. Lloró por el dolor, por el miedo, pero sobre todo, por la lección brutal que la vida acababa de estamparle en la cara. La niña a la que él había llamado rata, acababa de demostrar ser un gigante. Y él, con todos sus millones, se sintió más pequeño que un grano de arena. ¿Por qué?, logró preguntar entre sollozos, mirando a la niña a través de la lluvia. ¿Por qué no me dejaste caer? Rosita no pudo responder con palabras. Solo lo miró con esos ojos profundos y tristes, y luego señaló su propio pecho, justo donde latía su corazón. Un gesto simple que decía, porque yo no soy como tú, porque aquí dentro todavía queda algo bueno. En ese acantilado, bajo la tormenta implacable, el viejo Marcelo murió. Y algo nuevo, algo doloroso y frágil, comenzó a nacer en el lodo. Pero la noche apenas comenzaba, y el peligro real no era la tormenta, sino lo que les esperaba,
si Débora descubría que su plan había fallado. El refugio de la miseria. La euforia de haber sobrevivido a la caída duró poco. En cuanto la adrenalina comenzó a disiparse, el cuerpo de Marcelo gritó su verdad. Intentó ponerse de pie, pero un dolor agudo y nauseabundo le atravesó la pierna derecha, desde el tobillo hasta la cadera. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras volvía a colapsar sobre el lodo. No era solo un golpe, el hueso estaba roto. El hombre que solía caminar con la arrogancia de un dios por los pasillos de su empresa, ahora era incapaz de dar un solo paso sin aullar de dolor. La tormenta no daba tregua. La temperatura estaba bajando rápidamente, y la noche empezaba a devorar lo que quedaba de luz. Si se quedaban allí, expuestos a la intemperie, la hipotermia terminaría el trabajo que Débora no pudo completar. Rosita, que había estado recuperando el aliento, se dio cuenta de la situación de inmediato. Se acercó a él, observando su pierna torcida con una mueca de preocupación, pero sin asco. Se puso de pie y le hizo señas para que se levantara, ofreciéndole su hombro pequeño y huesudo como apoyo. «No puedo», murmuró Marcelo temblando de frío con los dientes castañeteando. «No puedo caminar, niña. Déjame aquí, que me encuentren mañana, si es que me encuentran». Rosita negó con la cabeza con vehemencia. Le agarró el brazo sano y tiró de él con insistencia. No iba a dejarlo allí. Era una testarudez silenciosa que a Marcelo le recordó, irónicamente, a sí mismo en sus años de juventud, cuando construyó su imperio de la nada. Con un esfuerzo sobrehumano, y apoyando casi todo su peso sobre el frágil cuerpo de la niña y su bastón de madera recuperado, Marcelo logró incorporarse sobre una pierna. Cada movimiento era una tortura. Comenzaron a caminar, o más bien, a arrastrarse lejos del acantilado, adentrándose en el bosque denso que bordeaba la propiedad. El trayecto fue un calvario. El lodo succionaba los zapatos de Marcelo, las ramas le azotaban la cara, y la lluvia empapaba sus huesos. Pero Rosita no flaqueó. Caminaba descalza sobre piedras y espinas, guiándolo con una seguridad instintiva a través de la oscuridad. Ella conocía ese bosque, era su patio de juegos y su escondite. Después de lo que parecieron horas de agonía, llegaron a una zona donde los árboles formaban una especie de cúpula natural, protegiendo el suelo de la lluvia directa. Allí, oculta entre matorrales y rocas grandes, estaba su casa. Marcelo se detuvo, apoyado en un tronco, y lo que vio le rompió el alma de una manera que la caída física no había logrado. No era una casa, ni siquiera era una choza. Era un refugio improvisado, construido contra la pared de una cueva poco profunda. Las paredes eran cartones de electrodomésticos empapados, láminas de plástico negro sostenidas con piedras y trozos de madera vieja que el mar había escupido. El techo era una lona publicitaria robada o encontrada, con el rostro sonriente de un político prometiendo prosperidad, ahora cubriendo la miseria más absoluta. «¿Aquí vives?», preguntó Marcelo, su voz apenas un susurro horrorizado. Rosita asintió con naturalidad. Apartó un trozo de tela que servía de puerta y lo invitó a entrar. El interior era minúsculo. Olía a tierra húmeda, a humo viejo y a soledad. No había muebles, solo cajas de fruta volcadas que servían de sillas y un montículo de paja cubierto con mantas raídas que funcionaba como cama. En una esquina había un pequeño altar hecho con piedras, una vela apagada, algunas flores marchitas, como la que él había aplastado, y objetos brillantes que parecían basura para cualquiera, pero tesoros para ella. Marcelo, agotado, se dejó caer sobre el lecho de paja. El contraste era violento. Su traje, aunque destrozado, costaba más que todo lo que esa niña podría consumir en su vida entera. Él, acostumbrado a sábanas de hilo egipcio y colchones ortopédicos, ahora yacía sobre hierba seca, agradeciendo al cielo por tener un techo de plástico sobre su cabeza. Rosita se movía por el pequeño espacio con eficiencia. De un rincón sacó una botella de plástico abollada con agua de lluvia y un envoltorio de papel periódico. Se sentó frente a él, con las piernas cruzadas, y abrió el paquete con cuidado, como si contuviera joyas. Dentro había medio pan duro y un trozo de queso seco.
Era su cena. Probablemente su única comida del día. Marcelo sintió un nudo en el estómago, no de hambre, sino de vergüenza. Recordó los banquetes que tiraba a la basura después de sus fiestas, la comida gourmet que devolvía en los restaurantes si no estaba a la temperatura perfecta. Rosita partió el pan. No lo dividió en partes iguales. Le dio a él el pedazo más grande y el trozo de queso. Ella se quedó solo con una corteza dura. Extendió la mano, ofreciéndole el alimento con una sonrisa tímida. No puedo quitártelo, dijo Marcelo sintiendo que los ojos le ardían. Es tuyo. Tú lo necesitas más. Ella insistió, empujando la comida hacia su boca, haciendo un gesto de comer para indicarle que él estaba débil. Marcelo tomó el pan con manos temblorosas. Dio un mordisco. Estaba rancio, duro como una piedra. Pero en ese momento le supo a gloria. Bebió el agua de lluvia de la botella compartida. Mientras masticaba, observó a la niña comer su pequeña porción con dignidad, sin devorarla, saboreando cada migaja. El millonario miró alrededor de la cueva, iluminada apenas por la luz grisácea que entraba del exterior. Ese era el agujero al que Débora la había mandado. Y en ese agujero, Marcelo Valladares estaba recibiendo la lección de hospitalidad más grande de su vida. No le estaban dando lo que sobraba, le estaban dando todo lo que tenían. El silencio de la cueva pesaba más que el ruido de la tormenta afuera. Marcelo se sintió intruso, indigno. Se dio cuenta de que en ese espacio de miseria material había una riqueza espiritual que él, con todas sus cuentas bancarias, jamás había poseído. El silencio que habla. La noche cayó con todo su peso, trayendo consigo una oscuridad absoluta y un frío que calaba hasta los huesos. La tormenta afuera se había transformado en una lluvia monótona y persistente, pero dentro del refugio, la batalla de Marcelo apenas comenzaba. La fractura en su pierna empezó a palpitar con un ritmo febril. Su cuerpo, golpeado y expuesto a los elementos, reaccionó violentamente. Empezó a temblar sin control, sus dientes castañeando tan fuerte que temía romperse uno. La fiebre subió rápida y despiadada, nublando su mente, mezclando la realidad con pesadillas. En su delirio, veía a Débora riéndose, empujándolo una y otra vez. Veía la orquídea violeta creciendo gigantesca y asfixiándolo. Murmuraba nombres, órdenes de venta de acciones, súplicas a su madre muerta. Frío. Tengo mucho frío. Gemía, acurrucándose en posición fetal sobre la paja. Rosita no durmió. Se convirtió en su enfermera, su guardiana. Al ver que el hombre grande temblaba, ella no lo pensó dos veces. Se quitó la chalina vieja y raída que llevaba sobre los hombros, su única protección extra contra el frío, y se la puso a él sobre el pecho. No era suficiente. Buscó entre sus cosas y sacó más trapos, ropa vieja que había encontrado o le habían regalado, y lo cubrió lo mejor que pudo. Pero la fiebre de Marcelo ardía. Estaba sudando y helado al mismo tiempo. Rosita salió a la entrada de la cueva, donde había puesto un cuenco para recoger agua fresca. Rompió un trozo del dobladillo de su propio vestido, lo empapó en el agua helada, y regresó junto a él. Con una delicadeza infinita, colocó el paño húmedo sobre la frente ardiendo del millonario. El contacto frío hizo que Marcelo abriera los ojos por un momento. Su visión estaba borrosa, pero pudo distinguir el rostro de la niña iluminado por el tenue resplandor de un relámpago lejano. Ya no veía suciedad en ella. Veía una preocupación genuina, una bondad que no pedía nada a cambio. «¿Por qué?», graznó él con la voz pastosa y débil. «¿Por qué me cuidas? Soy malo. Fui malo contigo». Rosita retiró el paño, lo volvió a mojar y se lo puso otra vez, limpiando también el lodo de sus mejillas. «Deberías odiarme», insistió Marcelo, una lágrima caliente escapando de su ojo y perdiéndose en su sien. «Te traté como a un animal. Te humillé. ¿Por qué no me dejaste morir?». La niña se detuvo. Sus manos se quedaron quietas sobre el pecho de él. Lo miró fijamente a los ojos, penetrando esa barrera de culpa y dolor. Lentamente, Rosita levantó una mano y señaló hacia arriba, hacia el techo de plástico.
hacia el cielo invisible más allá de la tormenta. Luego, llevó esa misma mano a sus labios, como pidiendo silencio, y finalmente la posó sobre el corazón de Marcelo, dando 2 golpecitos suaves. No hacían falta palabras. El mensaje era universal, ancestral. Dios lo ve todo. El odio es una carga que no quiero llevar. Tú estás herido, y yo estoy aquí. Ese gesto simple desmoronó la última resistencia del ego de Marcelo. El hombre poderoso, el que creía que el valor de una persona se medía por su saldo bancario y la marca de su ropa, se quebró. Sollozó abiertamente, un llanto ronco y doloroso que sacudía su pecho herido. Lloraba por la traición de Débora, sí, pero sobre todo, lloraba por la inmensa vergüenza de ser salvado por la misma inocencia que él había intentado pisotear. Rosita no se apartó. Al contrario, hizo algo que Marcelo no había sentido en años. Se acostó a su lado sobre la paja, hecha un ovillo para darle calor corporal, y le acarició el cabello canoso y sucio, tarareando una melodía muy suave, casi imperceptible. Era una canción de cuna, una melodía triste y dulce que parecía venir de un recuerdo muy lejano. Bajo el cuidado de la niña muda, la fiebre de Marcelo comenzó a ceder levemente hacia la madrugada. Pero mientras él caía en un sueño inquieto, su mente no dejaba de dar vueltas a la paradoja en la que se encontraba. Había perdido su fortuna, su estatus y casi su vida en un solo día. Pero allí, en esa cueva miserable, con una niña extraña dándole calor, se sentía, por primera vez en décadas, extrañamente acompañado. Sin embargo, Marcelo no sabía que el amanecer traería consigo una revelación aún más impactante. Mientras él dormía, el collar que Rosita llevaba oculto bajo su vestido se había deslizado hacia afuera. Un medallón de oro antiguo, brillando débilmente en la penumbra, descansaba ahora sobre la paja, a centímetros de la cara del millonario. Un objeto que contenía la clave de un pasado oscuro y que estaba a punto de cambiar la lealtad de Marcelo. De la gratitud a la sangre. El silencio de la cueva guardaba secretos, y al salir el sol, esos secretos gritarían la verdad. La revelación y el peso de la sangre. El amanecer se filtró por las grietas de los plásticos y cartones que formaban el techo de la cueva, golpeando los párpados pesados de Marcelo. Despertó con un sobresalto, desorientado, el corazón martilleándole en el pecho como un pájaro enjaulado. Por un segundo, esperó sentir la suavidad de sus sábanas de seda importada y el olor a café recién hecho que su empleada doméstica solía traerle. En su lugar, el olor a tierra mojada, a moho y a humo frío llenó sus pulmones, trayéndolo de golpe a su nueva y brutal realidad. Intentó moverse y un gemido ronco escapó de su garganta. Su pierna derecha era un bloque de dolor pulsante, pero la fiebre había remitido. Su mente estaba clara, afilada por el instinto de supervivencia, aunque su cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un tren. Se incorporó sobre sus codos, haciendo una mueca, y buscó con la mirada a su salvadora. Rosita no estaba a su lado. El pánico lo asaltó por un instante. ¿Lo había abandonado? ¿Había ido a buscar a la policía? O peor aún, Débora la había encontrado. Pero entonces la vio en la entrada de la cueva, sentada de espaldas a él, recortada contra la luz grisácea de la mañana. Estaba exprimiendo agua de unos trapos en un balde oxidado. La imagen era de una serenidad dolorosa. Una niña pequeña contra el mundo, realizando tareas de supervivencia con la rutina de un adulto cansado. Marcelo se llevó la mano al bolsillo interior de su saco destrozado. Sintió el bulto de cuero de su billetera. La sacó con manos temblorosas. Estaba empapada, cubierta de lodo, pero el contenido seguía allí. La abrió. Tarjetas de crédito negras, platino, identificaciones que le abrían las puertas de los clubes más exclusivos del mundo y un fajo de billetes de alta denominación, ahora húmedos y pegados entre sí. «Niña», llamó él, su voz sonando rasposa, como si hubiera tragado vidrio. Rosita se giró de inmediato. Sus ojos grandes se iluminaron al ver que él estaba despierto y lúcido. Dejó el trapo y se acercó gateando rápidamente hasta su lado. «Toma»,
dijo Marcelo, extendiendo un billete de $100 mojado hacia ella. Ve al pueblo. Cómprate comida. Cómprate zapatos. Trae ayuda. Rosita miró el papel verde con curiosidad, pero no lo tomó. Para ella, en ese mundo de trueque y basura, ese papel no significaba nada inmediato. No se comía, no abrigaba. Negó con la cabeza suavemente y empujó la mano de Marcelo hacia atrás, rechazando el dinero. Luego, le ofreció el cuenco con agua fresca que había recolectado. Marcelo sintió una frustración impotente. Su dinero, su gran Dios, no tenía poder allí. Bebió el agua con avidez, sintiendo cómo el líquido frío revivía sus sentidos. Al bajar el cuenco, algo atrapó su atención. Con el movimiento de Rosita al inclinarse, el cuello de su vestido andrajoso se había abierto ligeramente. Un objeto colgaba de su cuello, un objeto que no pertenecía a ese mundo de miseria. Brilló con un resplandor dorado, cálido y familiar, contrastando violentamente con la suciedad de su piel. Era un medallón, y no cualquier medallón. El corazón de Marcelo se detuvo. El tiempo se congeló. Conocía ese diseño. Era un trabajo de orfebrería antigua, un óvalo de oro macizo con un grabado muy específico en el frente, un escudo familiar con 2 leones y una aguja de tejer cruzada. El escudo de los Valladares. El escudo que su abuelo había diseñado cuando fundó la primera fábrica textil hace 70 años. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Marcelo, su voz temblando ya no por debilidad, sino por una emoción aterradora que le helaba la sangre. «Dámelo». Rosita se asustó por el cambio repentino en su tono. Se llevó las manos al pecho, protegiendo el objeto, retrocediendo con miedo. Pensó que el hombre quería robárselo. «No te haré daño». Marcelo suavizó su voz, aunque sus manos temblaban violentamente. «Por favor, necesito verlo. Es importante». La niña lo miró, evaluando la verdad en sus ojos. Vio la desesperación, la urgencia. Lentamente, con dedos desconfiados, sacó el medallón de debajo de su ropa y se inclinó hacia él, permitiéndole tocarlo sin quitárselo del cuello. Marcelo sostuvo el metal frío en su palma callosa y sucia. Sus dedos recorrieron el grabado. Era auténtico. Recordó el día en que su padre mandó hacer solo 2 copias de esa pieza. Una para él, que perdió en una apuesta años atrás, y la otra era de su hermano mayor, Federico. Federico Valladares, el hermano noble, el artista, el que nunca quiso el negocio y que murió en un accidente de coche hace 10 años, dejándole todo el imperio a Marcelo. «Ábrelo», susurró Marcelo, con un nudo en la garganta que le impedía respirar. Rosita no entendió. Marcelo buscó con la uña el pequeño cierre lateral y presionó. El medallón se abrió con un clic suave, revelando su secreto guardado por una década. El mundo de Marcelo se vino abajo. En el lado izquierdo, una foto en miniatura, protegida por un cristal, mostraba el rostro sonriente de Federico. Joven, vital, con esos mismos ojos profundos que ahora lo miraban desde el rostro de la niña. En el lado derecho había otra foto. Una mujer joven, hermosa, de rasgos indígenas y mirada dulce, vestida con ropa sencilla de pueblo, y en sus brazos, un bebé. Una niña pequeña con una marca de nacimiento en forma de pequeña luna en la mejilla izquierda. Marcelo alzó la vista lentamente, con el terror de la verdad golpeándole el alma. Miró la mejilla de Rosita. Allí, oculta bajo una capa de suciedad, estaba la marca. La pequeña luna. El aire salió de los pulmones de Marcelo en un gemido de dolor puro. «Dios mío», balbuceó, las lágrimas brotando de sus ojos sin control. Federico. La verdad cayó sobre él como una losa de concreto. Rosita no era una niña cualquiera. Rosita era la hija de su hermano, su sobrina, la legítima heredera de la mitad del imperio Valladares. Su mente, afilada por años de negocios, conectó los puntos con una velocidad vertiginosa y macabra. Federico había muerto hace 10 años. Débora siempre había odiado a Federico. Débora era quien se encargó de los asuntos pendientes tras la muerte de su hermano.
Ella le había dicho a Marcelo que Federico no tenía familia, que la mujer con la que salía era una aventurera que se había marchado. Pero era mentira. Todo había sido una maldita mentira. Débora sabía de la existencia de la niña. No solo lo sabía, sino que se había asegurado de destruirla. Seguramente la madre de Rosita no desapareció. Débora debió encargarse de ella. Y a la niña la dejó vivir en la miseria, muda por el trauma, vigilada, cerca de la mansión para regodearse en su victoria, pero lo suficientemente lejos para que nadie supiera quién era. Marcelo miró a Rosita con nuevos ojos. Ya no veía a una mendiga, veía su propia sangre, veía los ojos de su hermano pidiendo justicia desde el más allá. La niña a la que él había humillado, a la que había tratado como basura, llevaba su apellido y tenía más derecho a esa tierra que él mismo. Una ola de culpa tan grande lo invadió que tuvo que doblarse sobre sí mismo, sollozando. Había despreciado a su propia familia. Había dejado que la hija de su hermano viviera como un animal mientras él dormía en sábanas de seda pagadas con la herencia que le correspondía a ella. Rosita, asustada por el llanto del hombre, le acarició la mano, preocupada. Marcelo atrapó la mano pequeña y sucia de la niña entre las suyas y la besó, bañándola con sus lágrimas. «Perdóname. Perdóname, mi niña», sollozó él, con la voz rota. No sabía, te juro que no sabía. Ella no entendía las palabras, pero sentía la emoción. Marcelo levantó la vista, y en sus ojos ya no había solo tristeza. Había algo más, algo oscuro, caliente y peligroso. Una furia volcánica comenzaba a despertar en el fondo de su ser. Débora no solo había intentado matarlo a él. Había asesinado a su hermano. Ahora estaba seguro. El accidente de coche debió ser provocado. Había matado a la madre de esta niña y había condenado a su propia sobrina a un infierno en vida. Marcelo cerró el medallón con un chasquido seco. Ese sonido marcó el fin de su luto y el inicio de su guerra. Se secó las lágrimas con la manga rota de su saco. Su mirada cambió. La debilidad desapareció, reemplazada por una determinación de acero. Ya no era Marcelo el empresario. Ahora era un tío. Y el diablo temblaría cuando viera de lo que es capaz un hombre que no tiene nada que perder y una familia que vengar. La furia y la estrategia. El descubrimiento transformó el dolor de Marcelo en combustible. La fractura en su pierna seguía allí, gritando con cada movimiento, pero ahora el dolor físico era irrelevante comparado con el fuego que le quemaba las entrañas. Tenía una misión. Durante los siguientes 2 días, la cueva se convirtió en su cuartel general y su purgatorio. Marcelo sabía que no podía volver a la mansión todavía. Si Débora descubría que estaba vivo, terminaría el trabajo, y esta vez se aseguraría de matar a Rosita también para no dejar cabos sueltos. Necesitaba recuperarse, necesitaba fuerza, y sobre todo, necesitaba que Débora se confiara, que creyera que había ganado. El millonario desapareció. En su lugar, surgió un hombre primitivo. Marcelo observó a Rosita moverse en su rutina diaria. La vio salir temprano en la mañana para rebuscar en los basureros del pueblo cercano, regresando con sobras que para ella eran tesoros, latas vacías para vender por centavos, frutas magulladas que los mercados desechaban. La vio lavar su única muda de ropa en el arroyo helado. La vio ser invisible para el mundo, ignorada y despreciada por la misma gente que a él le rendía pleitesía. Cada vez que ella regresaba con un pedazo de pan y se lo ofrecía primero a él, el corazón de Marcelo se rompía y se endurecía un poco más. «Soy tu tío», le dijo él en la segunda noche, mientras compartían una fogata pequeña que él había logrado encender con un encendedor de oro que aún funcionaba. «Tu papá, Federico, era mi hermano». Le mostró el medallón de nuevo, señalando la foto, y luego señalándose a sí mismo, y luego a ella. «Familia», dijo con énfasis. «Tú y yo. Sangre». Rosita lo miraba con los ojos muy abiertos. Quizás no entendía el concepto legal de tío, pero entendía el vínculo. Entendía que ese hombre grande y herido ya no era un extraño. Se acurrucó a su lado esa noche, y Marcelo pasó el brazo por sus hombros,
protegiéndola del frío, jurando en silencio ante la oscuridad que nunca más permitiría que ella pasara hambre. Pero el amor no era suficiente. Necesitaba un plan. Marcelo empezó a ejercitarse dentro de las limitaciones de su herida. Usaba las ramas del techo para hacer dominadas y fortalecer sus brazos. Talló mejor su bastón con una piedra afilada, convirtiéndolo en un arma contundente además de un apoyo. Al tercer día, la fiebre había desaparecido por completo y el dolor de la pierna era manejable si apretaba los dientes. Se sentía sucio, barbudo, con el traje convertido en harapos, pero se sentía más fuerte que nunca. Había perdido la grasa de la buena vida y había ganado la dureza de la supervivencia. «Escúchame, Rosita», le dijo esa mañana, tomándola por los hombros. Su voz era firme, autoritaria, pero llena de cariño. «Hoy todo va a cambiar, pero necesito que seas valiente, más valiente que nunca». Le explicó, con gestos y palabras simples, que él tenía que irse, pero que volvería. Le prometió que no la abandonaba. Le dijo que tenía que recuperar lo que era de ellos. Pero entonces, un ruido exterior los paralizó. El sonido de motores pesados, maquinaria, gritos de hombres. Marcelo se arrastró hasta la entrada de la cueva, ocultándose tras los matorrales. Lo que vio hizo que la sangre le hirviera en las venas. A unos 500 metros, en el borde del bosque donde comenzaban los terrenos baldíos, había excavadoras amarillas con el logotipo de una constructora rival, pero dirigida por subcontratistas que él conocía bien, hombres sin escrúpulos. Y allí, dirigiendo la operación desde una camioneta segura, estaba Débora. Llevaba gafas oscuras y un vestido negro de luto riguroso. Estaba señalando hacia el bosque, hacia la zona donde estaba la cueva. «Limpien todo esto». La voz de Débora llegaba arrastrada por el viento. «Quiero todo este bosque arrasado para mañana. Aquí van los jardines del hotel. Si hay indigentes, sáquenlos o entiérrenlos. No me importa». Marcelo apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en las palmas. Ella no estaba perdiendo el tiempo. Con él muerto, ella estaba acelerando la construcción, y su primera orden era destruir el hogar de Rosita, borrar la mancha de pobreza de su vista, y quizás, sin saberlo o sabiéndolo, eliminar a la niña física. Rosita, al ver las máquinas avanzar derribando árboles, comenzó a temblar. Se tapó los oídos, aterrorizada por el estruendo de los árboles crujiendo y cayendo. Marcelo se giró hacia ella. «No», dijo él poniéndose de pie. El dolor de la pierna fue agudo, pero lo ignoró. Se irguió cuán alto era, apoyándose en su bastón, como si fuera un cetro real. «Nadie va a tocarte. Nadie va a tocar nuestra casa». Miró su reflejo en un charco de agua. Parecía un loco, un vagabundo salvaje. Tenía barro en la cara, la barba crecida, el pelo revuelto, pero sus ojos eran los de un depredador que acaba de encontrar a su presa. «Quédate aquí, detrás de mí», ordenó Marcelo. Iba a salir, no como el millonario pulcro que imponía respeto con su chequera, sino como una fuerza de la naturaleza. Iba a enfrentar a las máquinas y a la mujer que lo asesinó. Era un suicidio social, aparecer así, vivo pero destruido. Pero era la única carta que tenía. El elemento sorpresa. El regreso del fantasma. Tomó el medallón de Rosita y se lo colgó a ella, asegurándose de que fuera visible. «Que vean quién eres», murmuró. «Que vean a quién intentaron aplastar». Con el bastón en una mano y la mano de Rosita en la otra, Marcelo Valladares dio el primer paso fuera de la cueva, cojeando hacia la luz, hacia las máquinas que rugían, listo para desatar el infierno sobre la mujer que creía ser su viuda. La redención había terminado. La hora de la justicia había comenzado. El retorno del fantasma. El estruendo era ensordecedor. No era el sonido limpio y natural de la tormenta que había azotado el acantilado días atrás. Este era un ruido mecánico, industrial y violento. El rugido de los motores diésel de las excavadoras rasgaba el aire de la mañana, mezclándose con el crujido agonizante de los árboles centenarios siendo arrancados de raíz. La tierra temblaba rítmicamente bajo el peso de las orugas de acero, una vibración que se sentía en los dientes y en los huesos.
En el borde del perímetro, protegida por una carpa blanca inmaculada que sus asistentes habían montado apresuradamente, estaba Débora. Parecía la imagen perfecta del dolor digno. Vestía un traje de luto de alta costura, negro cerrado, con un sombrero de ala ancha y gafas oscuras que ocultaban la ausencia total de lágrimas en sus ojos. Un pañuelo de encaje negro descansaba en su mano, seco, un mero accesorio teatral para la prensa que esperaba en la entrada principal de la finca, lejos de la zona de trabajo sucio. Pero allí, frente al bosque, no había cámaras. Solo había destrucción. Débora sostenía un teléfono satelital en la oreja, su voz fría y cortante contrastando con su apariencia de viuda afligida. «Sí, el funeral será mañana a las 10», dijo, observando con satisfacción cómo una pala mecánica derribaba un muro de arbustos silvestres. Sin cuerpo, por supuesto. El mar es traicionero. Una tragedia terrible. Hizo una pausa, y una sonrisa torcida, casi imperceptible, curvó sus labios rojos. «Los papeles de la sucesión ya están en tu escritorio. Quiero el control total de las cuentas congeladas para el mediodía». Marcelo no dejó testamento actualizado. Así que como su prometida y socia, todo pasa a mí. No quiero errores, doctor. Colgó la llamada y se giró hacia el capataz de la obra, un hombre robusto y sudoroso que la miraba con incomodidad. «Señora», empezó el hombre quitándose el casco amarillo, «no estamos seguros de poder seguir avanzando tan rápido. El terreno está muy blando por la lluvia, y hay gente viviendo ahí dentro. Vimos señales de fuego reciente, ropa tendida. Podría haber vagabundos, niños». Débora se bajó las gafas de sol hasta la punta de la nariz. Sus ojos, gélidos y penetrantes, taladraron al hombre. «¿Te pago para que me des reportes de demografía o para que limpies mi terreno?», preguntó con un tono venenoso. «No me importa si hay nidos de ratas, perros callejeros o vagabundos. Tienen 1 hora para sacar todo eso de ahí. Si esa gente no se ha ido cuando la máquina pase, es problema de ellos. No voy a detener la construcción de un resort de 5 estrellas porque un par de indigentes decidieron invadir propiedad privada». El capataz tragó saliva, asintió y se dio la vuelta, haciendo señas a los operadores de las máquinas para que avanzaran. «¡Aplasten todo!», gritó Débora, su voz perdiendo la compostura por un segundo, revelando la histeria y la urgencia que la consumían. «Quiero ver tierra plana, quiero que todo desaparezca». Ella necesitaba que el bosque desapareciera. Necesitaba que la cueva desapareciera. Si Marcelo había sobrevivido a la caída, una posibilidad remota que le quitaba el sueño, estaría malherido en esa zona. Y si estaba muerto, su cuerpo podría haber quedado atrapado en la vegetación. Las máquinas eran su solución para todo. Enterrarían a los vivos o esconderían a los muertos bajo toneladas de tierra y concreto. Era el crimen perfecto disfrazado de progreso urbanístico. Mientras tanto, a unos cientos de metros, ocultos por la densa maleza que estaba a punto de ser destruida, Marcelo y Rosita observaban el avance de los monstruos amarillos. Marcelo se apoyaba pesadamente en su bastón. Su pierna rota era un incendio de dolor constante, cada nervio gritando con cada paso, pero su mente estaba en un estado de claridad absoluta. Había escuchado los gritos de Débora. El viento había traído sus palabras hasta él como una sentencia. «Aplasten todo». No era solo codicia. Era maldad pura. Marcelo miró sus propias manos. Estaban sucias, llenas de costras y lodo. Manos que habían firmado despidos masivos, que habían cerrado tratos millonarios sin pensar en las consecuencias humanas. Por primera vez en su vida, estaba del otro lado de la excavadora. Él era el indigente, el estorbo que el progreso quería aplastar. Y la ironía le quemaba más que la fiebre. «Tío», Rosita tiró de su manga rota. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. Señaló hacia la cueva, su hogar, que estaba en la trayectoria directa de la máquina más grande. Marcelo miró a la niña. Vio el medallón de los Valladares brillando sobre su pecho sucio. Vio la sangre de su hermano corriendo por esas venas. Y vio el miedo. Un miedo que ninguna niña de 10 años debería conocer. «No tengas miedo», le dijo Marcelo, agachándose con dificultad para quedar a su altura. Le tomó el rostro con ambas manos,
manchando sus mejillas de barro, pero transmitiéndole una fuerza que él mismo no sabía que tenía. Escúchame bien, Rosita. Esos monstruos de metal no son nada. Esa mujer no es nada. Tú eres una Valladares. Y hoy, ellos van a aprender a tenernos miedo a nosotros. Marcelo se irguió. El dolor de la pierna se transformó en furia. Se ajustó los restos de su saco azul, abotonándose el único botón que quedaba, en un gesto absurdo y digno de recuperar su compostura. Se pasó la mano por el cabello revuelto y sucio. «Vamos», dijo. No esperó. No buscó una ruta segura. Marcelo Valladares, el hombre que había caído al abismo y había sobrevivido, comenzó a caminar directamente hacia las máquinas. No caminaba rápido, cojeaba, arrastraba el pie, se apoyaba en el palo, pero avanzaba con una determinación imparable. A su lado, Rosita, inspirada por la transformación de su tío, agarró una piedra del suelo. No sabía para qué, pero estaba lista para pelear junto a él. El bosque crujió. Un árbol cercano se desplomó con un estruendo terrible, levantando una nube de polvo y astillas. La máquina estaba a menos de 50 metros de la cueva. La pala de acero se levantó como la mandíbula de un depredador, lista para morder la tierra donde habían dormido, donde habían compartido el pan, donde habían descubierto la verdad. Débora, desde su posición segura, sonrió al ver caer el árbol. «Eso es», murmuró para sí misma, encendiendo un cigarrillo delgado. Borrón y cuenta nueva. Adiós al pasado. No sabía que el pasado no solo no se había ido, sino que venía caminando hacia ella, cojeando, sucio y furioso, listo para cobrar una deuda que el dinero no podía pagar. La irrupción. La excavadora principal, una bestia de 30 toneladas, avanzaba implacable hacia la entrada de la cueva. El operador, un hombre joven con auriculares para bloquear el ruido, solo miraba las palancas de control, ignorando el mundo exterior. La inmensa cuchara de metal descendió, lista para arrancar el techo natural de roca y tierra que protegía el refugio de Rosita. De repente, una piedra golpeó el cristal de la cabina. ¡Clank! El operador saltó en su asiento, sorprendido. Miró hacia abajo, esperando ver a algún animal o una rama rebotada. Lo que vio lo hizo frenar en seco, bloqueando las orugas con un chirrido metálico que resonó en todo el valle. Allí, parado justo en medio del camino de la máquina, desafiando a la muerte con una arrogancia suicida, había un hombre. Parecía un espectro salido de la tierra misma. Su ropa eran jirones de lo que alguna vez fue un traje caro, ahora oscurecido por el barro y la sangre seca. Tenía una barba de 3 días que le cubría el rostro demacrado y el cabello gris pegado a la frente por el sudor. Se apoyaba en un palo grueso como un profeta bíblico. Y a su lado, una niña pequeña, sucia y desafiante, sostenía la mano del gigante herido. Pero no fue la apariencia de mendigo lo que heló la sangre del operador. Fueron los ojos. Esos ojos azules, fríos y autoritarios, que lo miraban a través del cristal con una intensidad que prometía consecuencias terribles. El hombre levantó su bastón y apuntó directamente a la cara del conductor. ¡Alto! El grito de Marcelo desgarró el aire, superando incluso el ronroneo del motor diésel. El silencio repentino de la máquina al detenerse provocó una reacción en cadena. Las otras excavadoras se detuvieron al ver que el líder paraba. El polvo comenzó a asentarse lentamente, revelando la escena surrealista. Débora, que estaba a unos 50 metros supervisando el progreso, frunció el ceño. Se quitó las gafas de sol con un gesto brusco de irritación. «¿Qué demonios pasa?», gritó, caminando hacia las máquinas con sus tacones hundiéndose en la tierra blanda. «Les dije que no pararan. ¿Por qué se detienen? Aplastadlos si no se mueven». El capataz corrió hacia ella, pálido. «Señora, hay alguien ahí. Un hombre. Se ha puesto delante de la pala». «Pues quítenlo», bramó Débora, perdiendo los estribos. «Llamen a seguridad. Sáquenlo a patadas. No tengo tiempo para esto». Ella siguió avanzando, furiosa, decidida a encargarse del problema personalmente si era necesario.
Cruzó la línea de seguridad, acercándose a la excavadora detenida. «¡Oigan, ustedes!», gritó Débora hacia las figuras cubiertas de lodo. «Esta es propiedad privada. Lárguense ahora mismo, o juro por Dios que los haré». La frase murió en su garganta. Se atragantó con su propia saliva. Sus pies se clavaron en el suelo como si hubieran echado raíces. El vagabundo se giró lentamente hacia ella. El movimiento fue doloroso, rígido, pero lleno de una dignidad aterradora. El viento sopló, apartando el cabello sucio de la cara del hombre. La luz del sol, que se abría paso entre las nubes, iluminó su rostro. Débora sintió que el mundo daba vueltas. Su corazón dejó de latir por un segundo completo. El color drenó de su rostro, dejándola más pálida que el maquillaje que llevaba. Sus manos empezaron a temblar, dejando caer el teléfono satelital al barro. «No», susurró retrocediendo un paso, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. «No puede ser. Te vi caer. Estás muerto». Marcelo Valladares la miró. No gritó, no corrió hacia ella. Simplemente se quedó allí, parado como una estatua de venganza, sosteniendo la mano de Rosita con firmeza. «¿Sorprendida, querida?». La voz de Marcelo era ronca, pero proyectaba esa autoridad natural que había hecho temblar salas de juntas durante décadas. Resonó en el silencio del claro con una claridad letal. «Lamento arruinarte el funeral. Parece que el muerto goza de excelente salud y de muy buena memoria». Los trabajadores, el capataz y los guardias de seguridad que se acercaban corriendo se detuvieron en seco, confundidos. Miraban alternativamente a la viuda aterrorizada y al mendigo que hablaba como un rey. Débora intentó recuperar el control, su mente de sociópata buscando desesperadamente una salida, una excusa, una mentira. «¡Es un impostor!», chilló señalándolo con un dedo tembloroso, su voz aguda por el pánico. «Es un vagabundo loco. Mírenlo. Marcelo Valladares está muerto. Seguridad. Mátenlo. Digo, sáquenlo. Es peligroso». Dos guardias de seguridad, hombres grandes contratados por Débora, dudaron un momento, pero obedecieron la orden, sacando sus porras y avanzando hacia Marcelo. Rosita se encogió contra la pierna sana de su tío, temblando. Marcelo no retrocedió. Soltó suavemente la mano de Rosita y dio un paso al frente, interponiéndose entre los guardias y la niña. Levantó la barbilla, ignorando su aspecto lamentable, y canalizó cada gramo de poder que le quedaba en su ser. «¡Quietos!», ordenó Marcelo. No fue un grito de miedo. Fue una orden militar. Los guardias se detuvieron por instinto ante el tono de mando. «Mírenme bien», dijo Marcelo, clavando sus ojos en el jefe de seguridad, un hombre que llevaba trabajando para él 5 años. «Ramírez, ¿verdad? Tu esposa se llama Elena. Le pagué la cirugía de columna el año pasado». «¿Vas a golpearme, Ramírez? ¿Vas a golpear al hombre que firma tus cheques?». El guardia, Ramírez, entrecerró los ojos, mirando a través de la suciedad y la barba. La realización golpeó su rostro como un ladrillo. Bajó la porra lentamente, con la boca abierta. «¿Don Marcelo?», preguntó incrédulo. «El mismo», confirmó Marcelo secamente, aunque un poco más sucio de lo habitual gracias a mi prometida. Un murmullo recorrió a los trabajadores. «Es el patrón. Está vivo. Es un milagro». Débora vio cómo su control se evaporaba. El miedo se transformó en desesperación pura. Sabía que si Marcelo hablaba, si salía de ahí, ella estaba acabada. Cárcel. Ruina. Fin. «No lo escuchen», gritó ella histérica, buscando algo, cualquier cosa en su bolso. Tal vez un arma, tal vez las llaves del coche para huir. «Está delirando. El golpe en la cabeza. Sáquenlo de aquí». Marcelo comenzó a caminar hacia ella, cojeando, lento, inexorable. El sonido de su bastón golpeando la tierra, tump, 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 marcaba el ritmo de la justicia. Los trabajadores se apartaban a su paso, abriéndole camino como el mar rojo. «Se acabó, Débora», dijo Marcelo, avanzando metro a metro. «Se acabaron las mentiras. Se acabó el robo. Y sobre todo». Se detuvo a pocos metros de ella, y con un movimiento suave, atrajo a Rosita hacia adelante.
poniéndola frente a él. Se acabó el daño a mi familia. Débora miró a la niña. Vio el medallón de oro brillando en su pecho, el escudo de los Valladares. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al comprender que Marcelo lo sabía todo. No solo sabía del intento de asesinato, sabía quién era la niña. «Tú», siseó ella, acorralada. «Tú la encontraste». «No», corrigió Marcelo con una sonrisa triste pero llena de orgullo. «Ella me encontró a mí, me salvó del abismo al que tú me empujaste. Y ahora, ella va a recuperar todo lo que le robaste». El sonido de sirenas de policía comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente por el camino principal. Marcelo había sido previsor. Antes de salir de la cueva, había usado el viejo teléfono de emergencia que guardaba en su chaqueta, un dispositivo que Débora olvidó revisar para llamar al jefe de policía local, un viejo aliado. «¿Escuchas eso?», preguntó Marcelo suavemente. «No es la prensa para tu funeral. Es la escolta para tu nueva residencia». Débora miró a su alrededor. Estaba sola. Los trabajadores la miraban con desprecio. Los guardias habían bajado las armas. Marcelo, el hombre al que creía haber destruido, estaba de pie, renacido entre el lodo, más fuerte que nunca. Y en ese momento, justo antes de que la policía irrumpiera en la escena, Marcelo Valladares alzó su mano sucia y señaló a la mujer que había amado y que lo había traicionado. «Estás despedida», dijo, cerrando el ciclo con la frase que solía usar en los negocios, pero que ahora tenía un peso mortal. La irrupción había sido un éxito, pero el golpe final, la prueba definitiva que hundiría a Débora para siempre, aún estaba por revelarse. El clímax. Justicia divina bajo el sol naciente. El sonido de las sirenas cortó el aire, agudo y urgente, silenciando incluso el eco de los motores diésel que aún vibraba en el ambiente. 3 patrullas de la policía estatal irrumpieron en el claro, derrapando sobre el barro y salpicando de tierra los inmaculados vehículos de la constructora. Las luces rojas y azules giraban frenéticamente, reflejándose en los charcos, en el metal de las excavadoras y en el rostro lívido de Débora. Ella vio una última oportunidad, una oportunidad desesperada, suicida, pero la única que le quedaba. Antes de que los oficiales pudieran bajar de los vehículos, Débora compuso su rostro, transformando el terror en una máscara de víctima ultrajada. Corrió hacia la primera patrulla, agitando los brazos, gritando con una voz quebrada ensayada a la perfección. «Gracias a Dios llegaron», sollozó, señalando a Marcelo con un dedo acusador. «Ese hombre, ese vagabundo loco, me atacó, intentó matarme. Dice que es mi prometido muerto, está demente y es peligroso. Dispárenle si se mueve». Los oficiales bajaron con las armas desenfundadas, tensos, apuntando hacia la figura imponente y cubierta de harapos que permanecía inmóvil en el centro de la escena. «¡Manos arriba!», gritó uno de los policías, joven y nervioso. «¡Al suelo! ¡Ahora!». Rosita soltó un gemido de pánico y se abrazó a la pierna de Marcelo, escondiendo su rostro en la tela sucia del pantalón. El instinto de cualquier hombre en esa situación habría sido obedecer, tirarse al barro y suplicar. Pero Marcelo Valladares no se movió. Levantó las manos lentamente, mostrando las palmas abiertas, no en señal de rendición, sino de control. Su mirada azul cruzó la distancia que lo separaba del oficial al mando, un hombre canoso que bajaba con cautela de la segunda patrulla, el comandante Reyes. «Baja el arma, Reyes», dijo Marcelo. Su voz no era un grito, era un trueno bajo y controlado. «A menos que quieras explicarle al gobernador por qué le disparaste al mayor contribuyente de este estado en su propia propiedad». El comandante Reyes se detuvo en seco. Entrecerró los ojos bajo la visera de su gorra. Miró la barba sucia, el cabello revuelto, la sangre seca en la sien. Y luego reconoció la postura, esa forma arrogante y firme de pararse, incluso con una pierna rota apoyada en un palo. «¿Don Marcelo?», preguntó Reyes, bajando su pistola lentamente, incrédulo. «Madre Santísima, nos reportaron su muerte ayer. Encontraron restos de su ropa en el mar. Estaba muerto», respondió Marcelo clavando su mirada en Débora, quien retrocedía paso a paso,
pálida como un cadáver. Pero resucité. Y parece que a mi viuda no le alegra la noticia. Débora intentó intervenir, su voz subiendo una octava hacia la histeria. No lo escuches, comandante. Es un impostor, es un truco. Marcelo murió. Yo lo vi caer. Exacto. La palabra de Marcelo restalló como un látigo. Tú me viste caer, porque tú me empujaste. Un murmullo de asombro recorrió a los trabajadores, a los guardias y a los policías. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como el plomo. Marcelo avanzó cojeando hacia el comandante, arrastrando a Rosita suavemente con él. Se detuvo frente a la autoridad y con un movimiento solemne señaló a la niña. «Reyes, no estoy aquí solo para denunciar mi intento de asesinato», dijo Marcelo, su voz temblando por primera vez, no de miedo, sino de emoción contenida. «Estoy aquí para reportar un crimen mucho más antiguo y atroz, un crimen que ha estado ocurriendo bajo nuestras narices durante 10 años». Marcelo se arrodilló con dificultad, quedando a la altura de Rosita frente a todos los presentes. Con dedos suaves, sacó el medallón de oro que colgaba del cuello de la niña y lo sostuvo en alto para que el sol lo iluminara. El escudo de los Valladares brilló con una intensidad que parecía sobrenatural. «Todos ustedes conocieron a mi hermano, Federico», anunció Marcelo, girándose hacia los trabajadores más viejos, hacia el capataz, hacia la policía. «El hombre bueno que murió en ese accidente hace una década. Bueno, señores, Federico no murió sin dejar rastro». Abrió el medallón, mostró la foto. «Esta es la hija de Federico Valladares», declaró, su voz rompiéndose. «Mi sobrina, mi sangre, la legítima dueña de la mitad de todo lo que ven aquí». Débora gritó, incapaz de contenerse. «Miente, es una bastarda muda. Es una rata de la calle». Marcelo se levantó, protegiendo a la niña con su cuerpo. «¡Es una Valladares!», rugió, con una furia que hizo retroceder a Débora físicamente. «Y tú lo sabías. Sabías que existía. Sabías que si ella aparecía, tu plan de quedarte con todo se derrumbaría. Así que la condenaste a vivir en una cueva, comiendo basura, mientras tú vivías en mi mansión. Intentaste borrarla, igual que intentaste borrarme a mí ayer». El comandante Reyes miró a Débora, luego a la niña, y finalmente al medallón. La semejanza en los ojos de Rosita con los de la familia Valladares era innegable ahora que la suciedad no podía ocultar la dignidad de su mirada. Y la reacción de pánico de Débora era la confirmación más clara de su culpa. «Señora Débora», dijo Reyes, su tono volviéndose oficial y frío, «le voy a pedir que no se mueva. Tenemos que aclarar esto». «No tienen pruebas», chilló ella, buscando una salida, mirando hacia el bosque, hacia los coches, hacia cualquier lugar. «Es su palabra contra la mía. Soy una mujer respetable. Él está delirando por el trauma. Esa niña es una actriz que él contrató». Marcelo sonrió. Fue una sonrisa triste, carente de alegría, la sonrisa de un hombre que tiene el as de espadas en la manga. «¿Pruebas?», murmuró Marcelo, metiendo la mano en el bolsillo interior de su saco destrozado. «¿Crees que soy un aficionado, Débora? ¿Crees que construí este imperio confiando en la suerte?». Sacó su teléfono móvil. La pantalla estaba astillada, el cuerpo del aparato cubierto de barro, pero era un dispositivo de grado militar, resistente al agua y a los golpes. Lo levantó como si fuera un arma. «La tecnología es maravillosa, comandante», dijo Marcelo. «Mi teléfono graba automáticamente todas las conversaciones cuando detecta niveles de voz elevados o palabras clave de amenaza. Una medida de seguridad paranoica», decían mis asesores. «Bendita paranoia». Marcelo presionó la pantalla con su pulgar sucio. El altavoz, potente y claro, reprodujo el sonido del viento, la lluvia, y luego, la voz inconfundible de Débora, nítida y cruel. «Te tomo por lo que eres, Marcelo. Un tirano. Para denunciarme necesitas estar vivo. Muere de una vez, viejo avaro. Adiós, amor mío. Seré una viuda muy rica». La grabación resonó en el valle, rebotando en las máquinas paradas, llenando cada rincón de silencio con la verdad irrefutable. La voz de Débora, confesando su crimen y su motivo, flotó en el aire como un fantasma acusador.
Débora se quedó congelada. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El color abandonó sus labios. Sintió el peso de todas las miradas sobre ella. La repugnancia de los trabajadores, la ira de los policías, el desprecio de Marcelo. El comandante Reyes hizo una señal con la cabeza a sus hombres. Procedan. La caída de la villana y el abrazo eterno. La realidad se derrumbó sobre Débora como el alud de tierra que ella había deseado para Marcelo. Al ver a los oficiales acercarse con las esposas metálicas brillando en sus manos, su fachada de alta sociedad se desintegró por completo. La dama de hierro se convirtió en un animal acorralado. ¡No! ¡No me toquen!, gritó, lanzando manotazos al aire, perdiendo toda compostura. «Ustedes no saben quién soy. Tengo abogados. Puedo comprarlos a todos. Marcelo, diles que paren. Fue un momento de locura. Te amo. Podemos arreglarlo». Marcelo la observó con una frialdad absoluta, acariciando el cabello de Rosita para calmarla ante los gritos de la mujer. «Guarda tu amor para el juez, Débora», dijo él en voz baja. «¿Y tu dinero? Bueno, necesitarás mucho para la fianza, aunque dudo que te la den por intento de homicidio agravado y fraude masivo». Dos oficiales la tomaron por los brazos. Ella luchó, pateando y retorciéndose. En su forcejeo desesperado, uno de sus zapatos de tacón de diseño italiano se atascó en el barro profundo. Al intentar dar un paso, el pie se le salió y Débora perdió el equilibrio. Cayó de rodillas en el mismo lodo que había ordenado remover. El vestido negro de miles de dólares se empapó de fango marrón. Sus manos, con manicura perfecta, se hundieron en la tierra sucia. La imagen era poética y devastadora. La mujer que despreciaba la suciedad, que había llamado rata a una niña por tener las manos manchadas, ahora estaba revolcándose en la inmundicia, derrotada y humillada. «Mis zapatos», sollozó, mirando el tacón perdido en el barro, una preocupación absurda en medio de su ruina, demostrando hasta el final la vacuidad de su alma. «Son importados. Llévensela», ordenó el comandante Reyes con asco. Los policías la levantaron sin delicadeza. Débora, ahora manchada, despeinada y esposada, fue arrastrada hacia la patrulla. Mientras pasaba frente a Marcelo y Rosita, sus ojos se encontraron por última vez. En la mirada de Marcelo ya no había odio, solo lástima. En la de Rosita no había burla, solo un silencio inmenso y compasivo. «¡Malditos!», escupió Débora mientras la metían a empujones en el asiento trasero del coche policial. «Malditos sean los dos». La puerta se cerró de golpe, silenciando sus gritos. El sonido del motor arrancando marcó el final de su reinado de terror. La villana había caído, no por la fuerza bruta, sino por la verdad revelada por una niña muda y un medallón olvidado. Cuando la patrulla se alejó, llevándose la oscuridad con ella, el ambiente en el claro cambió. El sol terminó de salir por completo, bañando el bosque y las máquinas con una luz dorada y cálida. Los pájaros, asustados por el ruido anterior, comenzaron a cantar tímidamente de nuevo. Marcelo sintió que sus piernas fallaban. La adrenalina que lo había mantenido en pie se disipó, dejando paso al agotamiento extremo y al dolor punzante de su fractura. Se tambaleó, soltando el bastón. «¡Patrón!». El capataz y varios trabajadores corrieron para sostenerlo, pero Rosita fue más rápida. La niña se metió bajo su brazo, sirviendo de muleta humana una vez más, sosteniendo con todas sus fuerzas al gigante que acababa de derribar el mundo por ella. Marcelo se dejó caer sentado sobre una roca grande, la misma roca que Débora había usado para supervisar la destrucción minutos antes. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire limpio, sin perfume caro, sin mentiras. Miró a los trabajadores que lo rodeaban, hombres sencillos con cascos en las manos, mostrándole respeto. «Traigan agua y un médico», pidió Marcelo con voz cansada. «Y por favor, detengan esas máquinas. Este bosque no se toca. Aquí no habrá ningún hotel». El capataz asintió vigorosamente. «Lo que usted diga, don Marcelo. Lo que usted diga». Marcelo bajó la vista hacia Rosita, que estaba arrodillada frente a él,
limpiando con sus dedos pequeños el barro de la mano de su tío. La miró como si fuera la obra de arte más valiosa del universo. «Se acabó, pequeña», susurró él, con la voz quebrada por la emoción. «Se acabó el frío. Se acabó el hambre. Se acabó el miedo». Rosita levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Llevó su mano al medallón en su pecho, lo apretó fuerte y luego tocó la mejilla de Marcelo. Él tomó esa mano pequeña, la besó y la puso sobre su propio corazón. «Te prometo algo, Rosita Valladares», dijo Marcelo, haciendo un juramento solemne frente a todos. «Mientras yo respire, nunca nadie volverá a hacerte sentir menos. Vas a tener la vida que tu padre soñó para ti. Vas a ir a la escuela. Vas a tener los mejores médicos. Y si quieres hablar, te escucharemos. Y si no quieres hablar, aprenderemos a escuchar tu silencio». La niña, abrumada, se lanzó a sus brazos, enterrando la cabeza en su pecho. Marcelo la envolvió, ignorando el dolor de sus costillas y su brazo. Cerró los ojos y sintió una paz que no había sentido ni con su primer millón, ni con su primera mansión. Había perdido casi todo en las últimas 48 horas, su prometida, su salud, su orgullo. Pero mientras abrazaba a la niña mugrienta bajo el sol de la mañana, Marcelo supo que era el hombre más rico del mundo. Había encontrado algo que el dinero no podía comprar, una razón para vivir que no tenía precio. «Vamos a casa, hija», susurró en su oído. «Vamos a casa». Y en ese abrazo, en medio del barro y las máquinas apagadas, dos almas rotas comenzaron a sanar, soldadas por el fuego de la traición y el oro de la lealtad. La resolución final y el renacimiento. El silencio del hospital era diferente al de la cueva. No era un silencio frío y húmedo, sino blanco, aséptico y cargado de pitidos rítmicos. Marcelo abrió los ojos, encontrándose no con el cielo gris de una tormenta, sino con el techo inmaculado de una suite médica privada. El dolor en su pierna ahora era sordo, controlado por analgésicos de primera calidad, pero la sensación de vacío en su mano derecha fue lo primero que notó. Buscó a su lado, con el pánico de un niño que despierta de una pesadilla. «¡Rosita!», graznó, su garganta aún irritada por la intemperie. «Está aquí, señor Valladares. No hemos podido moverla». La voz suave de la enfermera jefe lo guió. Marcelo giró la cabeza. Allí, en un sillón de cuero demasiado grande para ella, hecha un ovillo bajo una manta térmica del hospital, dormía Rosita. Estaba limpia. El barro había desaparecido de su piel, revelando una tez morena y suave. Su cabello, antes una maraña de nudos y suciedad, ahora estaba lavado, brillante y trenzado con cintas de colores. Llevaba un pijama de algodón rosa con dibujos de nubes. Al verla así, tan pequeña, tan frágil pero tan segura, Marcelo sintió que el corazón se le hinchaba en el pecho hasta doler. Ya no era el tiburón Valladares. Era simplemente un hombre que había encontrado su propósito. «Los servicios sociales vinieron hace una hora», susurró la enfermera, revisando el suero de Marcelo. «Querían llevársela a un hogar temporal mientras se resuelve la situación legal». El monitor cardíaco de Marcelo aceleró sus pitidos. «¿Y qué pasó?», preguntó intentando incorporarse, listo para pelear de nuevo si era necesario. La enfermera sonrió. La niña se aferró a los barrotes de su cama y empezó a gritar sin voz. Se puso morada. No hubo manera de soltarla. Y luego... «Bueno, el comandante Reyes dejó 2 oficiales en la puerta con órdenes estrictas de que nadie saque a la niña sin su autorización expresa. Dijo que usted ya había tenido suficientes problemas». Marcelo se dejó caer en la almohada, soltando un suspiro tembloroso. «Nadie se la va a llevar», juró al techo. «Nunca más». 3 meses después, la batalla legal y la nueva mansión. La recuperación no fue fácil. Marcelo tuvo que aprender a caminar de nuevo, pasando semanas en rehabilitación física. Pero no lo hizo solo. En cada sesión, en cada paso doloroso con las barras paralelas, Rosita estaba allí, sentada en el suelo, animándolo con aplausos silenciosos.
La batalla legal contra Débora fue breve pero brutal. Las pruebas eran abrumadoras. La grabación, el testimonio de los trabajadores y la prueba de ADN que confirmaba la identidad de Rosita sellaron el destino de la villana. Débora fue condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de fianza por intento de homicidio calificado, fraude y secuestro de identidad. El día que dictaron sentencia, Marcelo ni siquiera fue al tribunal. No valía la pena gastar un segundo más de su vida pensando en ella. Tenía cosas más importantes que hacer. El día que finalmente regresaron a la mansión Valladares, el aire se sentía diferente. La casa, una estructura moderna de cristal y acero, que antes parecía un museo frío, ahora estaba llena de flores. No orquídeas importadas y perfectas, sino flores silvestres, coloridas y desordenadas, que llenaban cada jarrón. Marcelo entró cojeando levemente, apoyado en un bastón nuevo, esta vez de caoba elegante, pero con la empuñadura tallada con la forma de la rama que le salvó la vida. «Bienvenido a casa, señor», dijo Ramírez, el jefe de seguridad, abriendo la puerta doble. El hombre sonreía genuinamente, algo que nunca hacía antes. Marcelo miró el vestíbulo inmenso. El eco de sus pasos solía hacerlo sentir poderoso. Ahora le parecía solitario. Miró a Rosita, que entraba tímidamente, agarrada a su mano, mirando los techos altos con asombro. «Esta casa es demasiado grande para 2 personas, Ramírez», dijo Marcelo, quitándose el abrigo. «¿Señor?», preguntó el guardia, confundido. «Vamos a hacer cambios». Marcelo señaló las escaleras de mármol. «Quiero que quiten esas estatuas griegas pretenciosas. Son frías. Pongan fotos. Fotos de mi hermano. Fotos de mi madre. Y quiero que habiliten el ala este completa». «¿El ala de invitados, señor?» «No. El ala de juegos». Marcelo miró a Rosita y le guiñó un ojo. «Vamos a necesitar una sala de pintura, una biblioteca con cuentos y un jardín interior. Y quiero que contrates a la mejor logopeda del país. Y a los mejores psicólogos infantiles, que vengan aquí. No quiero que Rosita pase su infancia en consultorios médicos. Su recuperación será aquí, en su casa». Rosita tiró de su mano y señaló hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Allí, bajo un árbol, había un columpio nuevo que Marcelo había ordenado instalar en secreto. La niña sonrió, una sonrisa que iluminó toda la estancia, y corrió hacia el cristal. Marcelo sintió una mano en su hombro. Era su abogado, el viejo doctor Arriaga, que había estado gestionando la transferencia de la herencia. «Marcelo, has transferido el 50% de las acciones a un fideicomiso a nombre de la niña. Eso te quita el control mayoritario de la junta directiva. ¿Estás seguro de esto? Los inversores están nerviosos. Dicen que te has vuelto blando». Marcelo se giró hacia el abogado con una calma que daba miedo. «Diles a los inversores que si no les gusta, pueden vender sus acciones. He pasado 30 años acumulando dinero para llenar un vacío que no tenía fondo. Casi muero solo en el lodo con un reloj de $50,000 que no me sirvió para nada». Miró a Rosita corriendo hacia el jardín. «No me he vuelto blando, Arriaga. Me he vuelto inteligente. La verdadera inversión está ahí fuera, jugando en el pasto. El resto es solo papel». 6 meses después, el proyecto Orquídea. El lugar del accidente, el acantilado donde Marcelo casi pierde la vida, había cambiado radicalmente. Donde Débora quería construir un hotel de lujo exclusivo para millonarios, ahora se alzaba una estructura de madera y vidrio integrada en la naturaleza, respetuosa con el bosque. Un letrero de madera tallada a mano en la entrada rezaba: «Centro Federico Valladares, Hogar y Escuela de Artes». Marcelo estaba de pie en el podio de inauguración, frente a una multitud de periodistas, gente del pueblo y empresarios, pero no llevaba traje. Llevaba unos pantalones cómodos y una camisa de lino arremangada. «Hace 6 meses», comenzó a hablar por el micrófono, su voz resonando con fuerza. «Vine a este lugar para destruirlo. Vine a poner concreto sobre la belleza. Fui ciego. Un hombre arrogante que medía el valor de la tierra por metros cuadrados edificables». Hizo una pausa, buscando entre la multitud. En la primera fila, sentada junto a su tutora, estaba Rosita.
Llevaba un vestido azul y tenía una cámara de fotos colgada al cuello. Había heredado el talento visual de su padre. La vida me dio una lección a golpes, continuó Marcelo. Me enseñó que la riqueza no sirve de nada si no tienes a quien darle la mano cuando estás colgando del abismo. Este centro no es un negocio, es una promesa. Aquí, los niños que el mundo ha olvidado, los niños que no tienen voz, encontrarán un hogar. Aprenderán música, pintura y, sobre todo, aprenderán que importan, que son valiosos. Cortó la cinta roja no con unas tijeras de oro, sino con la misma navaja vieja que usaba su hermano para tallar madera. La gente aplaudió, pero no fue el aplauso cortés de los negocios. Fue un aplauso cálido, humano, lleno de lágrimas. Rosita corrió hacia él y le entregó algo. Era un dibujo hecho con carboncillo, increíblemente detallado para su edad. Mostraba el acantilado, la tormenta, y dos figuras pequeñas unidas por una cuerda brillante. Debajo, con letras temblorosas pero legibles, había escrito: Tío y yo. Marcelo abrazó el dibujo contra su pecho como si fuera un contrato billonario. Gracias, mi amor, le susurró al oído. Es perfecto. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. La voz de Rosita. Los médicos habían dicho que no había daño físico en sus cuerdas vocales. Su mudez era psicógena, producto del trauma de ver morir a su madre y vivir en el terror bajo la sombra de Débora. Marcelo había pasado noches enteras leyéndole cuentos, hablándole, cantándole canciones desafinadas, esperando que ella rompiera el muro del silencio. Pero hasta ahora solo había risas y algún susurro ininteligible. Un año después, el epílogo en el cementerio. El día era radiante, el opuesto exacto de aquel día de tormenta. El cielo era de un azul insultante, y el sol calentaba la piel suavemente. Marcelo y Rosita caminaban de la mano por los senderos de piedra del cementerio antiguo de la ciudad. Llegaron a una tumba de mármol negro, ahora limpia y cubierta de flores frescas, orquídeas violetas, las favoritas de Federico. Marcelo se arrodilló para acomodar las flores. Su cabello estaba completamente blanco ahora, pero su rostro lucía 10 años más joven. Las líneas de amargura alrededor de su boca habían desaparecido, reemplazadas por arrugas de reír. «Hola, hermano», dijo Marcelo tocando la piedra fría. «Aquí estamos. Ha pasado un año. Deberías verla, Federico. Ha crecido 5 centímetros. Y pinta... Dios mío, pinta mejor que tú. Ayer dibujó al gato del vecino y parecía que iba a saltar del papel». Rosita se arrodilló a su lado. Ya no era la niña esquelética y asustada. Era una niña sana, fuerte, con una luz en los ojos que desafiaba cualquier sombra del pasado. Colocó una pequeña piedra pintada de colores sobre la tumba, una tradición que habían inventado ellos mismos. Marcelo suspiró, sintiendo una mezcla de paz y melancolía. Cumplí mi promesa, Fede. La cuidé. Recuperé lo que era suyo. Pero su voz se quebró un poco. Daría todo lo que tengo, cada centavo, cada edificio, por tenerte aquí 5 minutos, para que la vieras, para que ella te escuchara. El viento sopló suavemente entre los cipreses. Marcelo sintió que la garganta se le cerraba. A pesar de toda la felicidad del último año, la culpa por no haber estado allí antes, por los años perdidos, a veces regresaba. «A veces pienso que no soy suficiente para ella», confesó a la tumba, olvidando por un momento que la niña estaba ahí. «Soy un viejo empresario, no sé ser padre. Trato de aprender, pero tengo miedo de fallarle como te fallé a ti al no buscarte antes». De repente, sintió una mano pequeña y cálida en su mejilla. Marcelo se giró. Rosita lo estaba mirando fijamente. Sus ojos estaban llenos de una intensidad feroz. Negó con la cabeza enérgicamente, rechazando las palabras de duda de su tío. Ella respiró hondo. Su pecho se infló. Sus labios temblaron, luchando contra años de silencio, contra el miedo invisible que le había cerrado la garganta. Cerró los ojos con fuerza, concentrando toda su voluntad, todo el amor que había recibido en los últimos 12 meses, todo el calor de un hogar seguro. Abrió la boca. El sonido salió ronco,
extraño, como una puerta oxidada que se abre después de un siglo, pero claro y definido. «Pa», empezó. Se detuvo, tomó aire de nuevo y lo soltó con fuerza. «Papá». El mundo se detuvo para Marcelo. Los pájaros dejaron de cantar. El viento dejó de soplar. Solo existía esa palabra flotando en el aire. Marcelo se quedó paralizado, con las lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. «¿Qué dijiste?», susurró, temiendo haberlo imaginado. Rosita sonrió, una sonrisa triunfante, radiante. Se señaló el pecho, luego señaló la tumba de Federico, y finalmente, con un dedo firme y amoroso, señaló el corazón de Marcelo. «2», dijo ella, su voz ganando fuerza, dulce y musical. «2 papás». Marcelo rompió a llorar. No fue el llanto de dolor del acantilado. Fue un llanto de redención pura, de alegría absoluta que limpiaba cada rincón oscuro de su alma. Cayó de rodillas en el pasto y abrazó a la niña con todas sus fuerzas, y ella lo abrazó de vuelta, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí, mi amor», sollozó él en su cabello. «2 papás. Siempre». Desde la distancia, el chofer los observaba, secándose una lágrima discreta. La escena era la de un milagro. El millonario había perdido su traje italiano, su reloj suizo y su arrogancia. Pero allí, arrodillado en la hierba, abrazando a la niña que había recuperado su voz gracias al amor, Marcelo Valladares sabía la verdad absoluta. Había entrado en el lodo siendo un pobre hombre con mucho dinero. Y había salido de él siendo el hombre más rico del universo, con las manos vacías, pero el corazón lleno. El viento agitó las orquídeas sobre la tumba, como si Federico estuviera asintiendo. La justicia se había cumplido. El amor había ganado. Y el silencio, por fin, se había roto para siempre. Fin.